Buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 22 y vamos a irnos al versículo 23 porque vamos a hablar acerca de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es la resurrección. Había un grupo de los judíos que se llamaban los saduceos que no creían en la resurrección. Los fariseos, por otro lado, obviamente creían en eso, pero los saduceos no creían en la resurrección. Y vamos a ver con qué ataque, porque también querían obviamente deshacerse de Jesús, y vamos a ver cuál es su ataque, qué forma tiene su ataque. Versículo 23 del libro de Mateo capítulo 22 dice: en aquel día vinieron a él los saduceos. Aparentemente vinieron solos. Tal vez los fariseos no querían ni siquiera acompañarlos porque se llevaban muy mal, de hecho. Bueno, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, miren la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, no sé si capciosa, pero era una pregunta tramposa, para poder también atacar a Jesús? Les dice el versículo 24 diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros, bueno, antes de la historia en sí, hay que notar que estos saduceos estaban hablando acerca de lo que dice en Deuteronomio capítulo 25 y habla acerca de la ley del levirato. La ley del levirato era una ley que permitía a la viuda poder casarse con el hermano de su difunto esposo para que pudiera levantarle descendencia al difunto esposo en este caso. Ahora, obviamente eso era algo que ustedes pueden leer en Ruth, es lo que pasó con Ruth y Booz, es lo que también pasó, o lo que, bueno, sí pasó en realidad con Judá. Ustedes van a ver en el capítulo 38 o 39 de Génesis, cuando habla acerca de Judá, de cómo sus hijos empiezan, su hijo mayor muere de Judá, y tenía que su hermano menor casarse con Tamar, que era la esposa o la nuera en este caso de Judá. Bueno, hay como un drama, ustedes lo pueden leer. De hecho está en Génesis, para no equivocarme yo, capítulo, vamos a ver, capítulo 38, Judá y Tamar, capítulo 38 de Génesis. Léanlo en sus casas y van a ver más o menos de lo que en la práctica significaba esta ley del levirato. Pero bueno, los saduceos, por otra parte, tenían la costumbre, o tenían más o menos el pensamiento de que el Pentateuco era más importante que los demás otros libros, es decir, que los profetas, que los salmos, etc. Ellos solamente reconocían el Pentateuco, es decir, de Génesis hasta Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Después decían ellos, no más, solamente necesitamos eso. De manera que era muy limitado su conocimiento. No es que obviamente faltase o que tenga algo de malo solamente leer los 5 libros del Antiguo Testamento, pero los de otros demás libros complementan o explican en muchas ocasiones lo que el Pentateuco quiere decir. Ahora, esos saduceos estaban solamente pensando en eso, es decir, estos saduceos solamente creían o solamente tomaban en cuenta los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no creían en la resurrección ni tampoco en los ángeles. Cosa curiosa, porque incluso en el Pentateuco se habla mucho acerca de los ángeles. Se habla acerca de cómo los ángeles vinieron hasta Lot, cuando lo sacaron de Sodoma y Gomorra, cuando vinieron a Abraham. Entonces era muy extraño que estos saduceos no creyesen incluso en los ángeles. Pero miren la pregunta que les hace estos saduceos a Jesús. Dice versículo 25, estamos en Mateo capítulo 22, versículo 25 en este caso, dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Ahora, esto es muy probable que ni siquiera sea verdad, simplemente era algo que ellos habían armado, porque es muy exagerado. Bueno, hubo pues entre nosotros, dicen ellos, 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano.
De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. Es decir, los 7 hijos de alguna manera se casaron con esa mujer. Obviamente que es casi imposible porque esta mujer no podía vivir tanto tiempo como para esperar al último de los hermanos, ¿verdad? Entonces casi era imposible, muy exagerado esta historia que es muy probable que los saduceos en este caso hayan inventado o hayan armado. Versículo 27. Como dice que después de esto, de todos, murió la mujer, la pregunta es esta, versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O sea, estos, de verdad, saduceos estaban como que queriendo tentar a Jesús, queriendo hacer notar lo exagerado o lo absurdo, mejor dicho, que era la resurrección para ellos. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Miren lo que dice el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Se están engañando ustedes mismos, están muy equivocados porque en primer lugar, dice Jesús, están ignorando las Escrituras. Y cuando se refiere a las Escrituras, Jesús no solamente se está refiriendo a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, sino a todos los demás libros, Isaías, Jeremías, Salmos, Lamentaciones, los profetas mayores, los profetas menores, etc. De manera que Jesús les dice, miren, ustedes tienen un pequeño problema. Solamente están leyendo unos cuantos versículos, pero no están viendo el contexto. Cosa que a veces nos pasa también a nosotros. A veces queremos sacar toda una doctrina de un solo versículo o de unos cuantos versículos y no vemos todo el contexto. De manera que Jesús les dice, primero, se equivocan porque están ignorando las Escrituras y en segundo lugar, también ignoran el poder de Dios. Ustedes no se dan cuenta, o sea, están tratando de limitar el poder de Dios, pensando que Dios no puede hacer resucitar a una persona, cosa que hay mucha evidencia de eso, sobre todo en Abraham, cuando sacrifica a su hijo Isaac, o cuando está dispuesto, mejor dicho, a sacrificar a su hijo Isaac. Al final no lo lleva a cabo, pero está dispuesto en su corazón. Y Abraham dice en Hebreos capítulo 11 que pensó que Dios era tan poderoso que iba a resucitar a su hijo Isaac. De manera que hay mucha evidencia en el Antiguo Testamento de la resurrección. Entonces Jesús les dice, primero, están ignorando las Escrituras y en segundo lugar, ignoran el poder de Dios. O sea, están conociendo a un Dios completamente débil, que no puede hacer cosas cosas sobrenaturales como resucitar a un muerto. Y les explica Jesús. Obviamente cualquiera de nosotros con nuestra impaciencia diríamos, se están haciendo la burla, vayan a leer sus Biblias mejor y dejen de molestar. Tal vez hubiera sido nuestra actitud, pero no la de Jesús. Miren la paciencia de Jesús y les enseña, dice versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que no hay por qué estar preocupándose de quién va a ser la mujer de los 7 hermanos, si es que fuera verdad la historia, cosa que es muy dudoso que sea verdad. Pero en el cielo o en la resurrección, nosotros no vamos a casarnos ni nos vamos a dar en casamiento, porque vamos a ser en ese sentido como los ángeles. Es decir, no vamos a necesitar reproducirnos más, vamos a ser en ese sentido como los ángeles, vamos a estar con nuestro Señor. Y es algo tan profundo que el apóstol Pablo habla en su primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Bueno, Jesús les está diciendo algo muy importante. Allá en el cielo no se van a casar, no se van a dar en casamiento en primer lugar. Pero versículo 31, y esto es algo muy interesante, dice versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Dice, ¿no habéis leído? Hay un texto en Éxodo que justamente dice esto, y Jesús lo enseña, les dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, versículo 32,
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Jesús interpreta de esta manera. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si Dios sigue siendo Dios de Isaac, o de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios sigue siendo aún el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque se supone que ellos están vivos. Como Dios no es un Dios de muertos, entonces hubiera acabado, en otras palabras, su cuidado de estos hombres o sus promesas cuando ellos ya estuvieran muertos, si solamente fuera Dios de muertos. Pero como Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, quiere decir, en otras palabras, que Abraham, que Isaac y Jacob aún están vivos y están esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que más adelante el apóstol Pablo lo explica muy bien en su primera carta a los Corintios capítulo 15. Luego, después de explicarles esto, Jesús, o mejor dicho, el versículo 33 dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, esta gente, esto, lo que Jesús les acababa de enseñar era algo tan pero tan maravilloso, extraordinario, que no habían escuchado de ningún otro maestro. Porque Jesús vino a revelarnos lo que estaba oculto para nosotros. Él es la revelación, Él es la palabra. Y esto es algo muy importante porque para nosotros nos va a ayudar a difuminar, o mejor dicho, a poder aclarar muchas cosas que tal vez al principio no entendíamos. Así que quiero que podamos concentrarnos en tres cosas que yo creo que podemos sacar de este texto que es muy, pero muy importante. Primero, hermanos, acostumbrémonos a leer nuestras Biblias desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también acostumbrémonos a leer libros enteros. Es decir, si vamos a leer Mateo, leamos todo el libro de Mateo, no solamente unos cuantos capítulos. O si vamos a leer Apocalipsis, que también leamos todo el libro, no solamente un solo capítulo. Leamos libros enteros, acostumbrémonos a esos, pero nunca estemos acostumbrados a solamente leer versículos solamente, y no leer todo el contexto. Porque por leer solamente algunos trozos de la Biblia, uno puede estar sacando doctrinas que no tienen nada que ver en lo que el Señor nos enseña en su palabra. Así que, hermanos, en primer lugar, para no convertirnos como los saduceos, podamos nosotros aprender a poder leer, acostumbrarnos a leer todo el libro. Si vamos a leer Mateo, en este caso, leamos todo el libro de Mateo. Si vamos a leer Génesis, todo el libro de Génesis, aunque no entendamos, hay muchas cosas que uno no entiende al principio, pero el hecho de que no entienda no significa que no lo va a leer. Hay cosas que no se entienden, pero hay muchas otras cosas que sí se entienden. Así que leamos y apliquemos lo que entendamos. Nuevamente, cuando leemos, vamos a leer otra vez Génesis, por ejemplo, seguramente entenderemos lo que antes no podíamos entender. Así que acostumbrémonos a ser cristianos, hijos del Señor, que aprendamos a leer todo el libro, del principio al final, y no solamente tomemos algunos versículos, porque lamentablemente muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a solamente leer trozos, nada más, un versículo y nada más. No, hermanos, acostumbrémonos nosotros a leer todo el libro, desde Génesis a Apocalipsis, que cada año sea nuestro desafío. Yo conozco hermanos en nuestra congregación que están siguiendo justamente ese orden de leer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis para poder entender mejor y no convertirnos como los saduceos. Así que puede que nos lleve mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Y cuando terminemos este año, podamos al año siguiente nuevamente leer otra vez desde Génesis y Apocalipsis, y así poder entender cada vez más y más este libro. Por muchas veces que los leamos y por muchos años que tengamos, no vamos a poder nosotros a pretender siquiera a tratar de entender todos los tesoros que hay aquí. Como alguien decía, la palabra del Señor es un océano. Y toda nuestra vida, por muchas vidas que tengamos, no vamos a poder entender todo el océano del conocimiento del Señor. Así que mientras Dios nos dé vida y mientras vivamos no sé cuántos años, aprendamos a poder leer todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo libro por libro, en orden y cronológicamente también.
Número 2. Hay un texto que quiero compartir con ustedes que está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Justamente estoy leyendo también por las tardes este libro, después de Proverbios. Y este libro es muy interesante. Es muy interesante. Dice algo como, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, dice, goza de la vida, o sea, goza de esta vida con la mujer que amas. Goza esta vida con la mujer que amas. Es interesante cómo este libro de Eclesiastés nos muestra la realidad de cada ser humano, que lo único que nosotros tenemos bajo el sol es la vida, el tiempo que Dios nos ha dado, la salud, las bendiciones que Dios nos ha dado. Ese capítulo 9 es muy interesante porque habla acerca de que lo único que nosotros podemos hacer, o el ser humano puede hacer, humanamente hablando, es gozarse cuando come, alegrarse cuando come, cuando bebe, que disfrute del fruto de su trabajo, que pueda vestirse bien, decentemente, y que también esté ungido, dice también el texto, con ungüento, es decir, que anden perfumados, o sea, anden limpios, estén andando ordenadamente limpios. Luego dice, goza la vida con la mujer, con la esposa que amas. Es algo muy interesante porque solamente vamos a poder, los que están casados van a poder, y los que tal vez más adelante vamos a casarnos, vamos a poder disfrutar del esposo, de la esposa en esta vida. No se va a poder disfrutar del esposo, de la esposa en la eternidad. ¿Por qué? Porque en la eternidad vamos a ser como los ángeles. Así que yo creo que es un buen consejo lo que dice el autor de Eclesiastés, de que gocen esta vida con la mujer, con la esposa que uno ama. Y lo mismo con las mujeres, gocen la vida con el esposo que aman. Porque esta vida es lo único que Dios nos ha dado para poder disfrutar, para poder amar, para poder perdonar, para poder ser paciente, etcétera, etcétera. El matrimonio es un ministerio, es un medio en el cual uno se empieza a afilar. A veces a duras penas, ¿no? A veces duele, pero es algo muy, pero muy importante que Dios ha constituido, no solamente para la procreación de la raza humana, sino también para que uno pueda aprender a aplicar todo lo que la palabra de Dios nos enseña, ser más amorosos, más pacientes, etcétera, etcétera. Así que gocen. No es pecado gozar la vida, no es pecado disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. No es pecado estar disfrutando de un rico plato. No es pecado disfrutar de una rica, no sé, tecito, bebida. No es pecado disfrutar con la familia, ir tal vez a pasear, disfrutar las bendiciones que Dios nos da, ya sean materiales, o ir al campo, por ejemplo, disfrutar la creación de Dios con la familia. Eso es más bien lo que tenemos que hacer. Gocemos la vida. Gocemos la vida. Pero por otro lado, no idolatremos el matrimonio. Gocemos del matrimonio. Pero no lleguemos al otro extremo de idolatrar al matrimonio o idolatrar a la esposa o al esposo. ¿Por qué? Porque solamente es un medio, es un regalo y no es eterno. O sea, el matrimonio solamente Dios nos los ha dado aquí, en esta tierra, para ahora, para vivir en este lado de la eternidad. Así que podamos disfrutar del matrimonio, del esposo, de la esposa, pero no lo idolatremos. Porque si nosotros idolatramos el matrimonio, si nosotros decimos, si yo no me caso me muero, o si no está mi esposo me muero, si no está mi esposa me muero y se derrumba todo, entonces estamos poniendo nuestro corazón en el lugar equivocado. Porque nuestro corazón tiene que estar en primer lugar en el Señor. O sea, Él es el dueño de nuestras vidas. Luego, obviamente, si Dios nos ha dado una familia, después estar ocupándonos prioritariamente en nuestra familia. Pero entender que la familia, el esposo, la esposa, el matrimonio, incluso los hijos son prestados, solamente son para este lado de la eternidad, para esta tierra. Así que podamos disfrutar,
pero no idolatrarlos, sino disfrutar en esta vida, amarlos, ser paciente, perdonarlos, a tener la actitud de Cristo, la actitud que Cristo tiene para con la iglesia también. Así que podamos nosotros disfrutar de esa bendición. Disfruten, gocen la vida con su familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Disfruten la vida cada día. Si aún Dios nos da salud, disfrutemos. Vayamos, disfrutemos del sol, disfrutemos del aire que Dios nos da, de la familia. Que siempre podamos comer cuando comemos o almorzamos o cenamos o cualquier otra cosa, compartimos con gozo, con alegría. El cristiano tiene motivos suficientes para poder alegrarse y gozar de esta vida que Dios nos ha dado y de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y número 3. El cuidado, hermanos míos, y las bendiciones de Dios no solamente es para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo. Y esto es una de las cosas más impresionantes que yo, por lo menos en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en esta cuarentena, he podido aprender un poco más. Y es acerca de que el Señor no solamente vino a salvar nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Dios no se conformó, no dijo, yo voy a salvar tu alma, pero tu cuerpo lo voy a desechar. No, Dios vino no solamente a poder rescatar nuestra alma, sino también nuestro cuerpo completo, porque Dios también nos creó con cuerpo y alma al principio. Solamente que al principio el ser humano pecó, nosotros también hemos heredado ese pecado y esa naturaleza de corrupción pasó a cada hombre, a cada ser humano. Pero el Señor vino, cuando murió en la cruz, miren el sacrificio precioso de Cristo en la cruz, no solamente vino a morir por nuestras almas, sino también este cuerpo. Y usted dirá, pero este cuerpo al final va a ir al cementerio y va a ser comido por los gusanos. Es verdad, pero el Señor cuando venga nos resucitará ese cuerpo que aunque esté comido por los gusanos, por el poder de Dios se reconstruirá y ya no será obviamente con la vieja naturaleza, sino con una nueva naturaleza, pero al final será el cuerpo nuestro. O sea, seremos transformados, seremos resucitados y nos encontraremos juntamente con el Señor con cuerpo y alma completo, porque el Señor cuando vino a rescatarnos, no vino a rescatarnos solamente una parte de nosotros, sino completamente. Los griegos y los romanos en esta época creían que el cuerpo era malo y que solamente el espíritu o el alma era buena, de manera que ellos decían, oh, el alma está aprisionada en un cuerpo de corrupción. Y como ellos pensaban que el cuerpo era malo, entonces decían, bueno, castiguemos al cuerpo, le tratemos mal al cuerpo. O había otro extremo que decía, bueno, si el cuerpo es malo, bueno, entonces también, como no sirve de nada cuidar al cuerpo, vayamos y forniquemos y o engañemos a la esposa o el esposo, o hagamos de nuestro cuerpo lo que se nos venga en gana. Total, se estará ahí en los gusanos al final del tiempo, cuando muramos. Pero el apóstol Pablo, lean hermanos, lean capítulo 15 de 1 Corintios que habla acerca de la resurrección. Y se van a dar cuenta de que el cuerpo que Dios nos ha dado va a resucitar. Y es el templo que Dios ha dado a su Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de manera que es tan valioso como nuestra alma. Así que cuidemos nuestro cuerpo. Amemos a Dios con nuestro cuerpo también, no solamente con nuestro corazón, nuestra mente, sino con nuestro cuerpo, nuestras manos, porque es Dios quien nos lo ha dado. Y cuando resucitemos, vamos a ser muy, pero muy similar a la resurrección, cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó podía comer, podía ver, podía también traspasar las puertas. Ustedes pueden ver en la resurrección, que creo que vamos a ver también en este Evangelio según Mateo, pero va a ser de esa forma, va a ser muy distinta, pero al final vamos a ser nosotros mismos también, o sea, nuestro cuerpo. No sabemos obviamente a detalle muchas cosas, pero creemos lo que la palabra de Dios dice, que vamos a resucitar, que nuestro cuerpo resucitará. Y obviamente tal vez los que han estado con alguna deformidad del cuerpo, los que tal vez eran ciegos, van a
resucitar viendo, porque el Señor va a hacer todo como el Señor ha diseñado el cuerpo al principio, ¿no? Con Adán y Eva, de la misma manera. Y esa es la esperanza que tienen. Tal vez los que por algún accidente han perdido algún miembro de su cuerpo, no sé, un brazo, una pierna, o los que están en silla de rueda, todos ellos, cuando conocen a Cristo y conocen esta doctrina de la resurrección, tienen la esperanza de que en la resurrección ellos se levantarán viendo, se levantarán andando, con todas sus facultades sanas. Por eso dice, por sus llagas también fuimos nosotros curados. Y yo creo que ese texto de Isaías tiene mucho que ver con la resurrección. Miren lo que Cristo compró, hermanos. No solamente vino a rescatar nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Así que le debemos tanto a nuestro Señor. Le debemos tanto a nuestro Señor. Y por otro lado también nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. Cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cuidémoslo bien, alimentémoslo bien. Hacémoslo, o sea, bañémosle, bañémonos, en otras palabras. Cuidemos, hermanos, nuestro cuerpo. Que podamos, sobre todo ahora, ¿no? Que en esta pandemia, que podamos tener mucho cuidado. Que podamos hacer todo lo necesario para cuidar nuestro cuerpo. No lo estemos desatendiendo. Porque a veces nosotros decimos, no, este cuerpo es pecador y todo lo demás. Sí, nuestra naturaleza es pecaminosa, pero al final de cuentas el cuerpo que Dios nos ha dado, también vamos a tener que rendir cuentas de eso. Así que tenemos que cuidarlo, porque es un regalo de Dios también. Así que mucho por qué amarlo, y que Dios nos guarde en poder amarlo cada vez más y más por todo lo que ha hecho por nosotros y ser responsable con las bendiciones que Él nos ha dado en esta tierra. La esposa, a las mujeres el esposo, los hijos, el cuerpo que va a resucitar. Así que tantas cosas. Y alegrémonos, hermanos, gocemos de esta vida, que tenemos razones suficientes para gozar en esta vida, y lo que nos espera en la eternidad con Cristo es todo gozo, es toda alegría, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de las dificultades. Con Cristo hay un gozo, una esperanza que nos hace saltar de alegría y de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Que Dios los guarde, los bendiga, y el día de mañana, Dios mediante, continuamos con el capítulo 22 de Mateo. Bendiciones.